El contrato social o principios de derecho político. Un ensayo de Juan Jacobo Rousseau. Advertencia. Este tratadito ha sido extractado de una obra más extensa, emprendida sin haber consultado mis fuerzas y abandonada a tiempo de los diversos fragmentos que podían extraerse de ella. Este es el más considerable y el que me ha parecido menos indigno de ser ofrecido al público. El resto no existe ya. Libro primero. Me propongo investigar si dentro del radio del orden civil y considerando los hombres tal cual ellos son y las leyes tal cual pueden ser, existe alguna fórmula de administración legítima y permanente. Trataré para ello de mantener en armonía constante en este estudio lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no resulten divorciadas. Entro en materia sin demostrar la importancia de mi tema. Si se me preguntara si soy príncipe o legislador para escribir sobre política, contestaría que no, y que precisamente por no serlo lo hago. Si lo fuera, no perdería mi tiempo en decir lo que es necesario hacer, lo haría o guardaría silencio. Ciudadano de un Estado libre y miembro del poder soberano, por débil que sea la influencia de mi voz, que mi voz ejerza en los negocios públicos, el derecho que tengo de emitir mi voto impóneme el deber de ilustrarme acerca de ellos. Feliz me consideraré todas las veces que al meditar sobre las diferentes formas de gobierno encuentre siempre en mis investigaciones nuevas razones para amar el de mi patria. Capítulo primero. Objeto de este libro. El hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes entre cadenas. El mismo que se considera amo no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. ¿Cómo se ha operado esta transformación? Lo ignoro. ¿Qué pueden imprimirle el sello de legitimidad? Creo que poder resolver esta cuestión. Si no atendiese más que a la fuerza y a los efectos que ella derivan, diría, en tanto que un pueblo está obligado a obedecer y obedece, hace bien, tan pronto como puede sacudir el yugo, y lo sacude, obra mejor aún, pues recobrando su libertad con el mismo derecho con que le fue arrebatada, prueba que fue creado para disfrutar de ella. De lo contrario, no fue jamás digno de arrebatársela. Pero el orden social constituye un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Sin embargo, este derecho no es un derecho natural. Está fundado sobre convenciones. Trátase de saber cuáles son esas convenciones. Pero antes de llegar a ese punto, debo fijar y determinar lo que acabo de afirmar. Capítulo 2.
de las primeras sociedades. La más antigua de todas las sociedades y la única natural es la de la familia. Sin embargo, los hijos no permanecen ligados al padre más que durante el tiempo que tienen necesidad de él para su conservación. Tan pronto como esta necesidad cesa, los lazos naturales quedan disueltos. Los hijos exentos de la obediencia que debían al padre y relevado de los cuidados que debía a aquellos, uno y otro entran a gozar de igual independencia. Si continúan unidos no es ya forzosa y naturalmente, sino voluntariamente, y la familia misma no subsiste más que por convención. Esta libertad común es consecuencia de la naturaleza humana. Su principal ley es velar por su propia conservación. Sus primeros cuidados son los que debe a su persona. Llegado a la edad de la razón, siendo el único juez de los medios adecuados para conservarse, conviértese por consecuencia en dueño de sí mismo. La familia es, pues, si se quiere, el primer modelo de las sociedades políticas. El jefe es la imagen del padre, el pueblo la de los hijos, y todos, habiendo nacido iguales y libres, no enajenan su libertad, sino en cambio de su utilidad. Todas las diferencias consisten en que la familia, el amor paternal, la recompensa al padre de los cuidados que prodiga a sus hijos, en tanto que en el Estado es el placer del mando el que suple o sustituye este amor que el jefe no siente por sus gobernados. Grotio niega que los poderes humanos se hayan establecido en beneficio de los gobernados, citando como ejemplo la esclavitud. Su constante manera de razonar es la de establecer siempre el hecho como fuente de derecho. Podría emplearse un método más consecuente o lógico, pero no más favorable a los tiranos. Resulta pues dudoso, según Grotio, que saber si el género humano pertenece a una centena de hombres o si esta centena de hombres pertenece al género humano. Y según se desprende de su libro, parece inclinarse por la primera opinión. Tal era también el parecer de Hobbes. De allí, de esta suerte, la especie humana dividida en rebaños cuyos jefes los guardan para devorarlos. Como un pastor es de naturaleza superior a la de un rebaño, los pastores de hombres que son sus jefes son igualmente de naturaleza superior a sus pueblos. Así razonaba, de acuerdo con Filón, el emperador Calígula, concluyendo por analogía que los reyes eran dioses o que los hombres bestias. El argumento de Calígula equivale al de Hobbes y Grotio. Aristóteles, antes que ellos, había dicho también que los hombres no son naturalmente iguales, pues unos nacen para ser esclavos y otros para dominar. Aristóteles tenía razón, solo que tomaba el efecto por causa. Todo hombre nacido esclavo nace para la esclavitud. Nada es más cierto. Los esclavos pierden todo, hasta el deseo de su libertad. La servidumbre, como los compañeros de Ulises, amaban su embrutecimiento. Si existen pues esclavos por naturaleza, es porque los ha habido contrariando sus leyes. La fuerza hizo los primeros, su vileza los ha perpetuado. Nada he dicho del rey Adán, ni del emperador Noé, padre de tres grandes monarcas,
que se repartieron el imperio del universo como los hijos de Saturno, a quienes se ha creído reconocer en ellos. Espero que se me agradecerá la modestia, pues desciendo directamente de uno de estos tres príncipes, tal vez de la rama principal. Quién sabe si verificando títulos no resultaría yo como legítimo rey del género humano. Sea como fuere, hay que convenir que Adán fue soberano del mundo, mientras lo habitó solo, como Robinson de su isla, habiendo en este imperio la ventaja de que el monarca, seguro en su entorno, no tenía que temer ni a rebeliones, ni a guerras, ni a conspiradores. Capítulo 3. Del derecho del más fuerte. El más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo o señor, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. De allí el derecho del más fuerte, tomado irónicamente en apariencia y realmente establecido en principio. Pero, ¿qué se nos explicará nunca esta palabra? La fuerza es una potencia física y no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad. Cuando más puede ser prudencia, ¿en qué sentido podrá ser un deber? Supongamos que por un momento este pretendido derecho, yo afirmo que resulta de él un galimatías inexplicable, porque si la fuerza constituye el derecho, como el efecto cambia con la causa, toda fuerza superior a la primera modificará el derecho. Desde que se puede desobedecer impunemente, se puede legítimamente, y puesto que el más fuerte tiene siempre razón, no se trata más que de procurar serlo, que es pues un derecho que perece cuando la fuerza cesa. Si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario obedecer por deber, y si la fuerza desaparece, la obligación no existe. Resulta, por consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza, ni significa aquí nada en absoluto. Obedeced a los poderes. Si esto quiere decir ceded a la fuerza, precepto es bueno, pero superfluo. Respondo que no será jamás violado. Todo poder emana de Dios, lo reconozco, pero toda enfermedad también. ¿Estará prohibido por ello recurrir al médico? Si un bandido me sorprende en una selva, estaré no solamente por la fuerza, sino pudiendo evitarlo, obligado en conciencia a entregarle mi bolsa, porque, en fin, la pistola que él tiene es un poder. Convengamos, pues, en que la fuerza no hace el derecho y en que no se está obligado a obedecer sino a los poderes legítimos. Así, mi cuestión primitiva queda siempre en pie. Capítulo 4. De la esclavitud. Puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan solo las convenciones como base de toda autoridad legítima sobre los hombres. Si un individuo, dice Grotio, puede enajenar su libertad y hacerse esclavo de otro, ¿por qué un pueblo entero no puede enajenar la suya y convertirse en un esclavo de un rey? Hay en esta frase algunas palabras equívocas que necesitarían explicación, pero detengámonos solo
en la de enajenar. Enajenar es ceder o vender. Ahora, un hombre que se hace esclavo de otro no cede su libertad, la vende, cuando menos por su subsistencia. Pero un pueblo, ¿por qué se vende? Un rey, lejos de proporcionar la subsistencia a sus súbditos, saca de ellos la suya, y según Rabelais, un rey no vive con poco. Los súbditos ceden pues sus personas y condición de que les quiten también su bienestar. No sé qué les queda por conservar. Se dirá que el déspota asegura a sus súbditos la tranquilidad civil, pero ¿qué ganan con ello? Si las guerras que su ambición ocasiona, si su insaciable avidez y las vejaciones de su ministerio les arruinan más que sus disensiones internas, ¿qué ganan si esta misma tranquilidad constituye una de sus miserias? Se vive tranquilo también en los calabozos, pero ¿es esto encontrarse y vivir en los griegos encerrados en el antro de Cíclope? Vivían tranquilos esperando el turno de ser devorados. Decir que un hombre se da a otro gratuitamente es afirmar una cosa absurda e inconcebible. Tal acto sería legítimo y nulo por la razón única de que el que la lleva a cabo no está en su estado normal. Decir otro tanto de un país es suponer un pueblo de locos, y una locura no hace derecho. Aún admitiendo que el hombre pudiera enajenar su libertad, no puede enajenar la de sus hijos, nacidos hombres y libres. Su libertad les pertenece sin que nadie tenga derecho a disponer de ella antes de que estén en la edad de la razón. Puede el Padre en su nombre estipular condiciones para asegurar su conservación y bienestar, pero no darlos irrevocable e incondicionalmente, pues acto tal sería contrario a los fines de la naturaleza y traspasaría el límite de los derechos paternales. Sería pues necesario, para que un gobierno arbitrario fuese legítimo, que a cada generación del pueblo fuese dueño de admitir y rechazar sus sistemas, y en caso semejante la arbitrariedad dejaría de existir. Renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre, a los derechos de la humanidad y aún a sus deberes. No hay resarcimiento alguno posible para quienes renuncian a todo. Semejante renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre. Despojarse de la libertad es despojarse de moralidad. En fin, es una convención fútil y contradictoria estipular de una parte una notoriedad absoluta y de la otra una obediencia sin límites. No es claro que a nada que está obligado con aquel a quien hay el derecho de exigirle todo, y esta sola condición sin equivalente, sin reciprocidad, no lleva consigo la nulidad del acto. ¿Qué derecho podrá tener mi esclavo contra mí si ya que todo lo que posee me pertenece, y puesto que siendo su derecho el mío, ya derecho contra mí mismo sería una palabra sin sentido alguno? Grotio y otros como él deducen de la guerra otro origen del pretendido derecho de la esclavitud. Teniendo el vencedor, según ellos, el derecho de matar al vencido, éste puede comprar su vida al precio de su libertad. Convención tanto más legítima cuanto que redunda en provecho de ambos. Pero es evidente que este pretendido derecho de matar al vencido
no resulta de ninguna manera del estado de guerra, por la sola razón de que los hombres en su primitiva independencia no tenían entre sí relaciones bastante constantes para constituir ni el estado de paz ni de guerra, y no eran por tanto naturalmente enemigos. La relación de las cosas y no la de los hombres es la que constituye la guerra, y este estado no puede nacer de simples relaciones personales, sino únicamente de relaciones reales. La guerra de hombre a hombre no puede existir, ni en la guerra de hombre a hombre no puede existir, ni en el estado natural en el que no hay propiedad constante, ni en el estado social donde todo está bajo la autoridad de las leyes. Los combates particulares, los duelos, las riñas, son actos que no constituyen Estado, y en cuanto a las guerras privadas autorizadas por las ordenanzas de Luis IX, rey de Francia, y suspendidas por la paz de Dios, no son más que abusos del gobierno feudal, sistema absurdo, si sistema puede llamarse, contrario a los principios del derecho natural y a toda buena política. La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino de estado a estado, en la cual los individuos son enemigos accidentalmente, no como hombres ni como ciudadanos, sino como soldados, no como miembros de la patria, sino como sus defensores. Por último, un Estado no puede tener por enemigo sino a otro Estado, y no a hombres, pues no pueden fijarse verdaderas relaciones entre cosas de diversa naturaleza. Este principio está conforme con las máximas establecidas de todos los tiempos y con la práctica constante de todos los pueblos civilizados. Las declaraciones de guerra son advertencias dirigidas a los ciudadanos más que a las potencias. El extranjero, sea rey, individuo o pueblo, que roba, mata o retiene a los súbditos de una nación sin declarar la guerra al príncipe, no es un enemigo, es un bandido. Aún en plena guerra, un príncipe justo se apoderará bien en país enemigo de todo lo que pertenezca al público, pero respetará la persona y bienes de los particulares, esto es, respetará la persona, los derechos sobre los cuales se fundan los suyos, teniendo la guerra como fin de destrucción el Estado enemigo. Hay derecho de matar a los defensores mientras están con las armas en la mano, pero tan pronto como las entregan y se rindan, dejan de ser enemigos o instrumentos del enemigo, recobran su condición de simples hombres y el derecho a la vida. A veces se puede destruir un Estado sin matar uno solo de sus miembros. La guerra no da ningún derecho que no sea necesario a sus fines. Estos principios no son los de Grotio ni están basados en la autoridad de los poetas. Se derivan de la naturaleza de las cosas y tienen por fundamento la razón. Con respecto al derecho de conquista, él no tiene otro fundamento que la ley del más fuerte. Si la guerra no da al vencedor el derecho de asesinar a los pueblos vencidos, no puede darle tampoco el de esclavizarlos. No hay derecho a matar al enemigo más que cuando no se le puede convertir en esclavo. Luego, este derecho no proviene del derecho de matarlo. Es únicamente un cambio en el que se le otorga la vida, sobre la cual no se tiene derecho al precio de su libertad.
estableciendo pues el derecho de vida y muerte sobre el derecho de esclavitud, y sobre aquel. Es o no claro que cae en un círculo vicioso. Más aún, admitiendo este terrible derecho de matar, afirmo que un esclavo hecho en la guerra es un pueblo conquistado, no está obligado a nada para con el vencedor, a excepción de obedecerle mientras a ello están forzados. Tomando la equivalente de su vida, el vencedor no le ha concedido ninguna gracia. En vez de suprimirlo sin provecho, lo ha matado inútilmente. Lejos, pues, de haberle adquirido sobre él ninguna autoridad, el estado de guerra subsiste entre ellos como ante sus mismas relaciones. Son el efecto, pues el uso del derecho de guerra no supone ningún tratado de paz. Habrán celebrado un convenio, pero lejos de suprimir tal estado, supone su continuación. Así, desde cualquier punto de vista que se consideren las cosas, el derecho de esclavitud es nulo, no solamente porque es ilegítimo, sino porque es absurdo y no significa nada. Las palabras esclavo y derecho son contradictorias y se excluyen mutuamente, ya sea de hombre a hombre o de hombre a pueblo. El siguiente razonamiento será siempre igualmente insensato. Celebro contigo un contrato en el cual todos los derechos están a tu cargo y todos los beneficios en mi favor, el cual observaré hasta tanto así me plazca, y tú durante todo el tiempo que yo desee. Capítulo 5. Necesidad de retroceder a una convención primitiva. Ni aun concediéndoles todo lo que hasta aquí he refutado, lograrían progresar más los autores del despotismo. Habrá siempre una gran diferencia entre someter una multitud a regir una sociedad, que hombres dispersos estén sucesivamente sojuzgados a uno solo, cualquiera que sea el número. Yo solo veo en esa colectividad un señor y esclavos, jamás un pueblo y su jefe. Representarán, si se quiere, una agrupación, más no una asociación, porque no hay bien público ni cuerpo político. Ese hombre, aun cuando haya sojuzgado a medio mundo, no es siempre más que un particular. Su interés, separado del de los demás, será siempre un interés privado. Si llega a perecer su imperio, tras él se dispersará y permanecerá sin unión ni adherencia, como un roble se destruye y cae convertido en un montón de cenizas después que el fuego lo ha consumido. Un pueblo, dice Grotio, puede darse a un rey. Según Grotio, un pueblo existe, pues como tal pudo dársele a un rey. Este presente o dádiva constituye de consiguiente un acto civil, puesto que supone una deliberación pública. Antes de examinar el acto por el cual el pueblo elige un rey, sería conveniente estudiar el acto por el cual un pueblo se constituye en tal, porque siendo este acto necesariamente anterior al otro, es el verdadero fundamento de la sociedad. En efecto, si no hubiera una convención anterior, ¿en dónde estaría la obligación, a menos que la elección fuese unánime de los menos a someterse al deseo de los más? ¿Y con qué derecho siento que quieren un amo, votan por 10 que no lo desean? ¿Y con qué derecho siento que quieren un amo, votan por 10 que no lo desean? La ley de las mayorías en los sufragios
es ella misma fruto de una convención que supone por lo menos una vez la unanimidad. Capítulo 6 del pacto social. Supongo a los hombres llegados al punto en que los obstáculos que impiden su conservación en el estado natural superan las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en él. Entonces, este estado primitivo no puede sustituir y el género humano perecería si no cambiaba su manera de ser. Ahora bien, como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino solamente unir y dirigir las que existen, no tienen otro medio de conservación que el de formar por agregación una suma de fuerzas capaz de sobrepujar la resistencia, de ponerlas en juego con un solo fin y de hacerlas obrar unidas y de conformidad. Esta suma de fuerzas no puede nacer sino del concurso de muchos, pero constituyendo la fuerza y la libertad de cada hombre los principales instrumentos para su conservación. ¿Cómo podría comprometerlos sin perjudicarse y sin descuidar las obligaciones que tiene para consigo mismo? Esta dificultad, concretándola a mi objeto, puede enunciarse en los siguientes términos: encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por tal cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social. Las cláusulas de este contrato están de tal suerte determinadas por la naturaleza del acto que la menor modificación las haría inútiles y sin efecto, de manera que aunque no hayan sido jamás formalmente enunciadas, son en todas partes las mismas y han sido en todas partes tácitamente reconocidas y admitidas, hasta tanto que, violado el pacto social, cada cual recobra sus primitivos derechos y recupera su libertad natural al perder la convencional por la cual había renunciado a la primera. Estas cláusulas, bien estudiadas, se reducen a una sola, a saber, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad entera, porque primeramente, dándose por completo cada uno de los asociados, la condición es igual para todos, y siendo igual, ninguno tiene interés en hacerla onerosa para los demás. Además, efectuándose la enajenación sin reservas, la unión resulta tan perfecta como puede serlo, sin que ningún asociado tenga nada que reclamar, porque si quedasen algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pudiese sentenciar entre ellos y el público, cada cual siendo hasta cierto punto su propio juez, pretendería pronto serlo en todo. En consecuencia, el estarlo natural subsistiría y la asociación convertiríase necesariamente en tiránica o inútil. En fin, dándose cada individuo a todos, no se da a nadie, y como no hay un asociado sobre el cual no se adquiera el mismo derecho que se cede,
se gana la equivalencia de todo lo que se pierde y en mayor fuerza para conservar lo que se tiene. Si se descarta pues el pacto social, lo que no es de esencia, encontraremos que queda reducido a los términos siguientes: cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte invisible del todo. Este acto de asociación convierte al instante la persona particular de cada contratante en un cuerpo normal y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, la cual recibe de este mismo acto su mitad, Este acto de asociación convierte al instante la persona particular en cada contratante en un cuerpo normal y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, la cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. La persona pública, que se constituye así por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad y hoy el de república o cuerpo político, el cual es denominado Estado cuando es activo, potencia y comparación con sus semejantes. En cuanto a los asociados, estos toman colectivamente el nombre de pueblo y particularmente el de ciudadanos como partícipes de la autoridad soberana y súbditos por estar sometidos a las leyes del Estado. Pero estos términos se confunden a menudo siendo tomados el uno por el otro. Basta saber distinguirlos cuando son empleados con toda precisión. Capítulo 7 del soberano. Despréndese de esta fórmula que el acto de asociación implica un compromiso recíproco del público con los particulares y que cada individuo, contratando, por decirlo así, consigo mismo, se halla obligado bajo una doble relación, a saber, como miembro del soberano para con los particulares y como miembro del Estado para con el soberano. Pero no puede aplicarse aquí el principio de derecho civil, según el cual compromisos contraídos consigo mismo no crean ninguna obligación, porque hay una gran diferencia entre obligarse consigo mismo y de obligarse para con un todo del cual se forma parte. Preciso es hacer notar también que la deliberación pública que puede obligar a todos los súbditos para con el soberano a causa de las dos diferentes relaciones bajo las cuales cada uno de ellos es considerado, no puede por la razón contraria obligar al soberano para consigo, siendo por consiguiente contrario a la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no puede ser por él quebrantada, no pudiendo considerarse sino bajo una sola relación. Está en el caso de un particular que contrata consigo mismo, por lo cual se ve que no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni aún el mismo contrato social. Esto no significa que este cuerpo no pueda perfectamente comprometerse con otros en cuanto no deroguen el contrato, pues con relación al extranjero conviértese en un ser simple, en un individuo
Pero derivando el cuerpo político o el soberano su existencia únicamente de la legitimidad del contrato, no puede jamás obligarse ni aun con los otros a nada que no derogue ese acto primitivo, tal como enajenar una parte de sí mismo o someterse a otro soberano. Violar el acto por el cual existe sería aniquilarse, y lo que es nada no produce nada. Desde que esta multiplicidad queda constituida en un cuerpo, no se puede ofender a uno de sus miembros sin atacar a la colectividad, y menos aún ofender al cuerpo sin que sus miembros se resistan. Así el deber y el interés obligan igualmente a las dos partes contratantes a ayudarse mutuamente, y los mismos hombres individualmente deben tratar de reunir bajo esta doble relación todas las ventajas que de ellas deriven. Además, estando formado el cuerpo soberano por los particulares, no tiene ni puede tener interés contrario al de ellos. Por consecuencia, la soberanía no tiene necesidad de dar ninguna garantía a los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros. Más adelante veremos que no puede dañar tampoco a ninguno en particular. El soberano, por la sola razón de serlo, es siempre lo que debe ser. Pero no resulta así con los súbditos respecto del soberano, al cual, a pesar del interés común, nada podría responderle de sus compromisos si no encontrase medios de asegurarse de su fidelidad. En efecto, cada individuo puede, como hombre, tener una voluntad contraria o desigual a la voluntad general que posee como ciudadano. Su interés particular puede aconsejarle de manera completamente distinta de la que indica el interés común. Su existencia absoluta y naturalmente independiente puede colocarle en oposición abierta con lo que debe a la causa común como contribución gratuita, cuya pérdida sería menos perjudicial a los otros que oneroso el pago para él. Y considerando la persona moral que constituye el Estado como un ente de razón, puesto que éste no es un hombre, gozaría de los derechos del ciudadano sin querer cumplir o llenar los deberes de súbdito, injusticia cuyo progreso causaría la ruina del cuerpo político. A fin de que este pacto social no sea pues una vana fórmula, él encierra tácitamente el compromiso que por sí solo puede dar fuerza a los otros, de que cualquiera que rehúse obedecer a la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo, lo cual no significa otra cosa sino que se obligará a ser libre, pues tal es la condición que, otorgando cada ciudadano a la patria, le garantiza de toda dependencia personal, condición que constituye el artificio y el juego del mecanismo político, y que es la única que legitima las obligaciones civiles, las cuales sin ella serían absurdas, tiránicas y quedarían expuestas a los mayores abusos. Capítulo 8. El Estado civil. La transición del estado natural al estado civil produce en el hombre
un cambio muy notable, sustituyendo en su conducta la justicia al instinto. La transición del estado natural al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, sustituyendo en su conducta la justicia al instinto y dando a sus acciones la moralidad de que antes carecían. Es entonces cuando, sucediendo la voz del deber a la impulsión física y el derecho al apetito, el hombre que antes no había considerado ni tenido en cuenta más que su persona, se ve obligado a obrar basado en distintos principios, consultando a la razón antes de prestar oído a sus inclinaciones, aunque se prive en este estado de muchas ventajas naturales, gana en cambio otras tan grandes. Sus facultades se ejercitan y se desarrollan, sus ideas se extienden, sus sentimientos se ennoblecen, su alma entera se eleva a tal punto que si los abusos de esta nueva condición no le degradasen a menudo hasta colocarle en situación inferior a la en que estaba, debería bendecir sin cesar el dichoso instante en que la quitó para siempre y en que el animal estúpido y limitado se convirtió en un ser inteligente, en hombre. Simplificando, el hombre pierde su libertad natural y el derecho limitado a todo cuanto desea y puede alcanzar, ganando en cambio la libertad civil y la propiedad de lo que posee. Para no equivocarse acerca de estas compensaciones es preciso distinguir la libertad natural, que tiene por límites las fuerzas individuales, de la libertad civil, circunscrita por la voluntad general, y la posesión, que no es otra cosa que el efecto de la fuerza o del derecho del primer ocupante de la propiedad, que no puede ser fundada sino sobre un título positivo. Podríase añadir a lo que precede la adquisición de la libertad, podríase añadir a lo que precede la adquisición de la libertad mora, que por sí sola hace al hombre verdadero dueño de sí mismo, ya que el impulso del apetito constituye la esclavitud, en tanto que la obediencia a la ley es la libertad. Pero he dicho ya demasiado en este artículo, puesto que no es mi intención averiguar aquí el sentido filosófico de la palabra libertad. Capítulo 9. El dominio real. Cada miembro de la comunidad se da a ella en el momento que se constituye tal, se encuentra en dicho instante con todas sus fuerzas, de las cuales forman parte sus bienes. Solo por este acto la posesión cambia de naturaleza al cambiar de manos, convirtiéndose en propiedad en las del soberano. Pero como las fuerzas de la sociedad son incomparablemente mayores que las de un individuo, la posesión pública es también de derecho más fuerte e irrevocable, sin ser más legítima, al menos para los extranjeros, pues el Estado, tratándose de sus miembros, es dueño de sus bienes por el contrato social, el cual sirve de base a todos los derechos sin serlo. Sin embargo,
con relación a otras potencias, sino por el derecho de primer ocupante que deriva de los particulares. El derecho del primer ocupante, aunque es más real que el de la fuerza, no es verdadero derecho sino después de establecido el de propiedad. El hombre tiene naturalmente derecho a todo cuanto le es necesario, pero el acto positivo que le conviene en propietario de un bien cualquiera le excluye del derecho a lo demás. Adquirida su parte, debe limitarse a ella sin derecho a lo de la comunidad. He allí la razón por la cual el derecho del primer ocupante, tan débil en el estado natural, es respetable en el estado civil. Se respeta menos por este derecho lo que es de otros que lo que no es de uno. En general, para autorizar el derecho de primer ocupante sobre un terreno cualquiera, son necesarias las condiciones siguientes. La primera, que el terreno no esté ocupado por otro. La segunda, que no se ocupe más que la parte necesaria para subsistir. La tercera, que se tome posesión de él, no mediante vanas ceremonias, sino por el trabajo o el cultivo, únicos, no de propiedad, que a defecto títulos jurídicos debe ser respetado por los demás. En efecto, conceder a la necesidad y al trabajo el derecho de primer ocupante no es dar a tal derecho toda la extensión suficiente. No podría ser limitado y bastará posar la planta sobre un terreno común para considerarse acto continuo dueño de él. Bastará tener la fuerza para arrojar a los otros hombres, arrebatándoles el derecho para siempre de volver a él. ¿Cómo podrá un individuo o pueblo apoderarse de un territorio inmenso, privando de él al género humano de otro modo que por una usurpación punible, puesto que arrebata al resto de los hombres su morada y los alimentos que la naturaleza les ofrece en común? Cuando Núñez de Balboa tomaba desde la playa posesión del Océano Pacífico y de toda la América Meridional en nombre de la Corona de Castilla, ¿era esto razón suficiente para desposeer a todos los habitantes, excluyendo igualmente a todos los príncipes del mundo? Bajo esas condiciones, las ceremonias se multiplicaban inútilmente. El rey católico no tenía más que de golpe tomar posesión de todo el universo, sin perjuicio de suprimir enseguida de su imperio lo que antes había sido poseído por otros príncipes. Concíbase desde luego como las tierras de los particulares reunidas y continuas constituyen el territorio público y como el derecho de soberanía extendiéndose de los súbditos a los terrenos que ocupan viene a ser a la vez real y personal, lo cual coloca a los poseedores en una mayor dependencia, convirtiendo sus mismas fuerzas en garantía de su fidelidad, ventaja que no parece haber sido bien comprendida por los antiguos monarcas, que no llamándose sino reyes de los persas, de los escitas, de los macedonios, se consideraban más como jefes de hombres que como dueños del país. Los de hoy se denominan más hábilmente reyes de Francia, de España, de Inglaterra, etcétera, etcétera.
poseyendo así el terreno, están seguros de poseer los habitantes. Lo que existe de más singular en esta enajenación es que lejos la comunidad de despojar a los particulares de sus bienes, al aceptarlos, ella no hace otra cosa que asegurarles su legítima posesión, cambiando la usurpación en verdadero derecho, el goce en propiedad. Entonces los poseedores, considerados como depositarios del bien público, siendo sus derechos respetados por todos los miembros del Estado y sostenidos por toda la fuerza común contra el extranjero, mediante una cesión ventajosa para el público y más aún para ellos, adquieren, por decirlo así, todo lo que han dado, paradoja que se explica fácilmente por la distinción entre los derechos que el soberano y el propietario tienen sobre el mismo bien, como se verá más adelante. Puede suceder también que los hombres comiencen a unirse antes de poseer nada y que, apoderándose enseguida de un terreno suficiente para todos, disfruten de él en común o lo repartan entre sí, ya por partes iguales, ya de acuerdo con las proporciones establecidas por el soberano. De cualquier manera que se efectúe esta adquisición, el derecho que tiene cada particular sobre sus bienes queda siempre subordinado al derecho de la comunidad sobre todos, sin lo cual no habría ni solidez en el vínculo social ni fuerza real en el ejercicio de la soberanía. Terminaré este capítulo y este libro con una advertencia que debe servir de base a todo el sistema social, y es la de que en vez de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye por el contrario una igualdad moral y legítima a la desigualdad física y que la naturaleza había establecido entre los hombres, las cuales, pudiendo ser desiguales en fuerza o en talento, vienen a ser todas iguales por convención y derecho. Libro segundo, capítulo primero, será la continuación de esta pausa.